El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, 10º programa del debate de la historia, y además esta vez tenemos un programa especial que vamos a dedicar a la Reconquista. ¿Por qué? Porque estos días, mientras grabamos este podcast, se ha celebrado en la Universidad CEU San Pablo un congreso o unas jornadas de estudio sobre la Reconquista en las que se ha puesto a debate la Reconquista desde muchos aspectos. Ahora lo comentaremos. Tenemos como siempre a Carlos Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Profesor de Contemporánea. Ahora vamos a un tema que no es habitual. No vamos a la Edad Media. Bueno, pero también me he formado como historiador y para poder hablar creo que llegamos. Y además, coordinas el máster de Historia Contemporánea y has sido un poco el anfitrión de estas jornadas porque se han celebrado en el Colegio Mayor San Pablo. Una parte. Otra parte han tenido lugar la apertura en la Academia de la Historia. Estas jornadas han sido dirigidas por Alejandro Ríos de la Peña y también por Rafael Sánchez de Saus, a quien tenemos el gusto de tener aquí en el debate de la historia. Bienvenido. Pues muchas gracias y buenas tardes. Vamos a organizar este programa en dos partes. Una primera para hablar de la Reconquista en un modo más general, aprovechando también los frutos que salen de estas jornadas de estudio. Y una segunda parte en la que nos centraremos quizá más en el territorio de Al-Ándalus, en algunos de los mitos de Al-Ándalus. Comentaremos cómo fue ese periodo, casi de 8 siglos, en ese territorio, y lo haremos ciñéndonos o siguiendo el libro Al-Ándalus y la Cruz, del profesor Sánchez Saus, que va a ser reeditado próximamente en Tecnos. Antes de empezar, como siempre, podéis suscribiros a estos podcasts en iVoox, en iTunes, estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Yo soy Pablo Casado, en la técnica mi compañera Carmen Agudo. Empezamos. Carlos, te cedo la palabra. Presentamos, como se merece, a Rafael Sánchez Saus. Pues don Rafael Sánchez Saus ha sido muchas cosas, ¿no? Ya tiene unos años, catedrático de Historia Medieval, que es probablemente lo más importante que se puede decir, ¿no? de un universitario. Yo leí, cuando hacía mi carrera en la Universidad de La Laguna, trabajos suyos sobre las relaciones entre Canarias y la familia Herrera, sí, que fueron parte de la conquista de aquellas islas, ¿no? Del señorío, sí, de la parte del señorío, de La Gomera. Una familia sevillana que tiene intervención en la primera fase de exploración y señorialización de las islas. A partir de, quiero recordar, 1430 aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Ahí está. Y bueno, Rafael ha sido rector de la Universidad CEU San Pablo. Fue mi rector, de hecho, durante algunos años. Ahora mismo es director del Congreso de Católicos y Vida Pública, que también acoge nuestra institución y organiza la Asociación Católica de Propagandistas. Pues tiene una trayectoria dilatadísima en lo que más nos importa como investigador. Aquí estamos por un libro que es Al-Ándalus y la Cruz, pero ha escrito pues recientemente sobre Dios en la historia. Tiene en ese sentido una trayectoria pues prolífica, trabajos sobre Sevilla, sobre Granada, sobre ciudades del sur de España especialmente, y fundamentalmente en torno a eso que llaman los medievalistas la Baja Edad Media, que a los que no somos tan medievalistas pues nos cuesta un poco de trabajo entender. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Yo siempre digo, y no recuerdo a quién se lo oí o lo leí, que lo importante en la vida es poder decir he sido. Eso es lo que siempre es lo que más te puede producir satisfacción, ¿no? Entonces, realmente, de todas las cosas que has dicho son lo que he sido, con excepción del hecho, pues, que es el más permanente de ser catedrático en la Universidad de Cádiz de historia medieval. Pero sí es verdad que ya pues, por razones pues puramente biológicas, pues la trayectoria es larga y con ocasión de eso pues sí he podido tocar pues distintos temas o campos de investigación, y uno de los más recientes por los que me he sentido interesado y que yo nunca pensé que francamente pues iba a llegar a esos predios, pues es el mundo andalusí y especialmente el de los cristianos que vivieron bajo dominio musulmán en Al-Ándalus, ¿no? Y ese es el libro pues que me dio por titular Al-Ándalus y la Cruz, ¿no? Pues para significar que también en Al-Ándalus pues hubo una larga presencia cristiana de más de 4 siglos, ¿no? Y que en fin, y que merece la pena ser conocida pues por el gran público. O sea, no es un libro propiamente de investigación, es más un libro pues digamos de divulgación pues para un público formado, no que se inicie ahora en la historia, pero sí pues de divulgación, vamos a llamarlo de alta divulgación, pues para gente interesada en la historia de España.
Muy bien, yo quería preguntarte, Rafael, por este congreso que hemos celebrado durante estos días. La verdad que con historiadores brillantísimos, pues Miguel Ángel Ladero Quesada, cualquiera que haya estudiado historia medieval en una universidad española, ha tenido que pasar por uno de sus libros. Nosotros, bueno, no voy a decir la broma que hacíamos sobre su libro de historia medieval, pero era un gran libro de historia medieval. Luis García Moreno, Jaime Salazar, etcétera. ¿No? Es decir, hay grandes historiadores, el mismo Serafín Fanjul, y hoy cierras con la clausura, ¿no? Voy a ser muy directo, ¿no? En las entrevistas que os he leído a ti y a Alejandro en estos días, salía como titular algo muy llamativo, ¿no? Que se pone en duda la Reconquista. ¿Está en duda el concepto de Reconquista? Bueno, precisamente por eso nosotros hemos querido titular estas jornadas de estudio La Reconquista a debate. No solamente se trata de debatir qué pasa durante ese periodo, ¿no?, que hemos llamado siempre la Reconquista, sino a debate el propio concepto de Reconquista, porque ciertamente desde hace algunas décadas pues es un término pues que por unos motivos o por otros pues no satisface, digamos, al gremio o a una parte del gremio, y en consecuencia se ha abierto, pues como suele suceder entre historiadores, pues un debate en torno a la adecuación de ese término pues para definir la realidad de la vida en la España medieval, puesto que la Reconquista, tal como se ha concebido tradicionalmente, pues aborda 8 siglos, por lo tanto es prácticamente casi todo el periodo medieval, con excepción del periodo visigodo. Entonces, claro, desde hace ya muchísimo tiempo, pues todo el mundo coincide en que un término que además pues evoca necesariamente pues una faceta militar muy potente, estamos hablando de Reconquista, pues no puede describir todo lo que es la vida de la España medieval. Entonces reducir la vida de la España medieval simplemente al fenómeno reconquistador pues sería abusivo, ¿no? Ahora, el problema está cuando, más allá de esa obviedad, que por otra parte pues nadie se empecina en decir que es que la Reconquista como fenómeno militar pues es el núcleo de la historia de España y que no hay otros aspectos en 8 siglos, eso naturalmente no lo defiende nadie, pero sí que hay un sector de la historiografía medievalista actual que lo que discute es el hecho en sí de que se pueda definir como reconquista, es decir, como un regreso, una vuelta a por lo menos intentado, a una situación previa de un fenómeno conquistador y repoblador que se hace sobre un territorio pues que lleva a veces cientos de años bajo otro dominio. Dicen, ¿cómo se puede hablar de reconquista en esto, ¿no? Entonces, en eso, ahí lo que se pone sobre el tapete pues es la perspectiva, o bien propiamente, vamos a decirlo así, andalusí, o bien la perspectiva de los reinos cristianos del norte. Si es la perspectiva andalusí, con la cual hoy muchos pues empatizan, pues ¿qué sucede? Pues que naturalmente esos musulmanes que vivían en esos territorios no tenían de manera muy asentada, aunque hay indicios de que desde luego se sentían también hasta cierto punto, pues, o sea, tenían mucha conciencia de que estaban sobre una tierra que en otro tiempo no había sido suya, ¿no? Pero naturalmente ellos no se sentían ocupantes de nada que tuvieran que ser desalojados. Sin embargo, desde la perspectiva de los reinos cristianos, de las que somos continuadores como realidad histórica y cultural, España, sin más, pues tradicionalmente y hasta nuestros días, pues lo que sí que se ha defendido es que las élites culturales, eclesiásticas, políticas, militares y por lo que sabemos el conjunto de la población tenía una clara conciencia de que existía, pues, digamos, una especie de misión histórica, que no quiere decir que se tuviese que manifestar ni todos los días, ni en todas las actitudes, ni en todos los actos de la vida, de que había un deber y al mismo tiempo un derecho, pues, digamos, de hacer la guerra a esos enemigos que de una manera espúrea y de una manera ilegítima ocupaban un territorio que no les correspondía, ¿no? Y entonces, pues, eso es una idea que parece estar ya presente, desde luego, al menos desde el siglo IX, clarísimamente,
y que después evoluciona pues en función de los propios cambios que hay en la época medieval, y se va haciendo pues cada vez más compleja, sobre todo cuando se introducen ideales de cruzada, que ya no estamos hablando entonces solo de una recuperación del territorio, sino también pues eso se acompaña pues de un sentimiento, de una idea de guerra santa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero me recuerda ya otro momento, un poco, ¿no? Aquel viejo debate sobre la propia idea de Edad Media, ¿no? Un título francés, creo recordar, que era La invención de la Edad Media, o la idea de Edad Media de Giovanni Sergi. Ahí sí que parece más ilegítimo el propio uso de Edad Media. En el caso de Reconquista no le veo yo tanta... Claro, es que aquí también hay un debate puramente nominalista, terminológico, que los españoles somos muy aficionados, pero que está puramente vacío de contenido. Uno de los argumentos fuertes, aunque parezca increíble, de los que piensan que no debería usarse el término Reconquista, pero que tampoco proponen otros que lo sustituyan, porque los que proponen pues están también cargados de una ideología de la que todo el mundo no puede participar, ¿no? Entonces, como digo, dicen, no, es que la propia palabra Reconquista es un neologismo, dicen, que procede del siglo XVIII, que comienza a utilizarse ampliamente ya en la historiografía del siglo XIX, y que por lo tanto no es un término medieval. Bueno, evidentemente no es un término medieval en el latín, o sea, la lengua culta medieval, pues naturalmente ese término no existe, propiamente ni siquiera el concepto como tal de Reconquista, pero se utilizan pues un enorme número en todo tipo de diplomas y crónicas de palabras que recogen esa idea, y de una manera evidente. Por eso decía lo de Edad Media, que tampoco es una palabra, claro, obviamente. Claro, y es que la cuestión, lo que hay que decir es que la historiografía utiliza desde el siglo XIX, que es cuando se formula, pues un sinfín de términos que no se utilizaban en la época. O sea, nadie del Renacimiento pensaba que estaba en un renacimiento, ni decían de sí mismos que eran hombres renacentistas, o nadie de los que combatieron en la Guerra de los 100 años pensaban que estaba en la Guerra de los 100 años, ni nadie que viviera en el Califato de Córdoba hubiese empleado jamás la expresión Califato de Córdoba. Todo esto es terminología que usamos los historiadores simplemente pues para entendernos, para entender y saber de qué estamos hablando. Pues en la época pues no se utiliza. Saber cómo nos denominan a nosotros pues dentro de 200 o de 300 años, ¿no? No lo sabremos, pero lo cierto es que la historiografía tiene como misión, entre otras cosas, hacer comprensibles fenómenos complejos, pues precisamente a través de visiones de conjunto que necesariamente obligan a una denominación pues para poder abarcarla y por lo tanto para poder entendernos. Claro. La historiografía española decidió en su momento que el término Reconquista era aceptable. Ahora resulta que no gusta por otros motivos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Dentro de estas jornadas habéis tratado muchísimas cosas. Héroes, el Cid, ¿no? Un personaje histórico, ¿no? Sí, es una grandísima diferencia de la historia de España con respecto a otras historias nacionales, ¿no? de este tiempo. Pero yo quería preguntarte por otra cuestión, por la idea de España en la Edad Media, que es otra de esas conferencias que habéis tratado. ¿Cabe hablar de España en la Edad Media? Vamos a ver, evidentemente si entendemos España pues como la entendemos ahora, pues, con una constitución, con unas instituciones, que no sé qué, con unas elecciones cada 6 meses, pues está claro que eso no existe en la Edad Media. Estaba por decir gracias a Dios. Pero lo que sí que existe es un sentimiento en la época que además se va afirmando conforme va avanzando el periodo medieval y que es muy claro ya a partir del siglo XIII, y hay multitud de textos no debidos a cualquiera, sino a personajes pues como Alfonso X el Sabio o Jaime I el Conquistador, etcétera, siendo reyes de sus propios reinos, y que sin embargo demuestran en sus textos pues que existe una concepción de España y que hablan de españoles con absoluta naturalidad, sintiéndose ellos y definiéndose como españoles, ¿no? Ahora, y hay al mismo tiempo un sentimiento de continuidad con realidades históricas y culturales anteriores a ese mismo periodo medieval. Esto es algo que curiosamente no existe en Al-Ándalus, es decir, en Al-Ándalus no se sienten en modo alguno solidarios pues con la historia previa a la España previa al Ándalus, ¿no? Ahí hay una ruptura clarísimamente, no solamente de civilización, sino también, podríamos decirlo así, de memoria, en cuanto y de sentimiento de pertenencia. Se crea una nueva identidad que es un país árabe e islámico. Pero sin embargo, en los reinos cristianos del norte, pues desde muy pronto y sobre las bases de la romanización, que fue mucho más intensa en esa cornisa cantábrica, lo sabemos hoy, de lo que pensaban otros historiadores de los años 60 o 70, que son los
que primero se levantaron contra la idea de reconquista, pues aduciendo que esas poblaciones que se levantan pues son poblaciones pues más bien de carácter indígena, que no tenían pues un sentimiento claro de pertenencia al reino visigodo anterior, etcétera. Eso sabemos que no es así, ya que no es así, y que por lo tanto desde muy pronto, por no decir desde el principio, podría decirse desde el principio, lo que pasa es que las fuentes no son lo suficientemente amplias como para poder respaldar del todo la idea, pero desde el momento en que hay fuentes, eso está muy claro, esas poblaciones del norte se sienten solidarias y vinculadas con el anterior pasado visigodo y por supuesto con el anterior pasado romano. Entonces, en ese sentido, pues sí que hay, claro, una continuidad de la idea de España, y eso está expresado así en multitud de textos, crónicas, etcétera, especialmente ya de una manera evidente y clarísima a partir del siglo XIII. Yo que algo he ido aprendiendo en los podcasts, cuando hablamos del siglo XIX solemos entrar en el debate con los historiadores que vienen sobre si la idea que se construye de España es un éxito o el Estado que se construye es un éxito o un fracaso. En el caso de la Reconquista, yo veo más claro, por lo que viene después, que es totalmente un éxito el relato de lo que es España. Bueno, la Reconquista es un éxito porque culmina de manera exitosa. Otros pueden pensar, y probablemente muchos contemporáneos lo pensarían, que un periodo de 6 o 7 siglos, pues hasta conseguir la consecución de los objetivos, pues no se puede conseguir, no se puede pensar tampoco que fuese especialmente un éxito. Hay momentos, hay 2 o 3 momentos en la Edad Media, mucho antes de la conquista de Granada de 1492, en que los contemporáneos tuvieron sensación de que esa restauración, que es el nombre, o recuperación de España, que es el nombre que de verdad usan, no el de Reconquista, era posible. Hay un primer momento, el primero de verdad, clarísimo, que es en los último tercio del siglo IX, Alfonso III el Magno, rey de Oviedo, que en sus crónicas, pues claramente aprovechando un momento de disolución del poder musulmán en España, de la primera fitna antes del califato, hay un momento de sentimiento apocalíptico, porque es como se expresan entonces estas esperanzas, en las que se entrevé la posibilidad de acabar con el dominio musulmán en España. Es la primera vez. Hay un segundo momento evidente, que es durante finales del siglo XI, reinado de Alfonso VI, conquista de Toledo, y antes de la llegada de los almorávides, en que Alfonso VI, que se hace llamar Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda la España, de todas las Españas, él tiene un proyecto verdaderamente ya presente en su política y en sus acciones militares de control de todo el territorio y de liquidación de Al-Ándalus como tal, lo que no quiere decir eliminación de la población musulmana, ni muchísimo menos, porque el concepto que entonces tiene Alfonso XI, pues es mucho más integrador que el que hay después en la Baja Edad Media. Y después, clarísimamente, Fernando III, cuando muere, y lo sabemos porque su hijo nos lo traslada directamente en la historia que él después escribe, y al hablar de su padre cuenta los últimos momentos de su padre que él mismo vive, y la última conversación que parece que tuvieron Fernando III y Alfonso X. Fernando III le dice que lo deja señor de toda España, porque el reino de Granada en ese momento es un reino vasallo de Castilla que en la concepción política de la época pues formaba parte del reino de Castilla, aunque con unas peculiaridades evidentes, ¿no? Entonces hay por lo menos esos 3 momentos en los que se considera que o es posible o que está culminada la Reconquista. Las cosas, pues como digamos en la política, pues todo da muchas vueltas y las cosas son mucho más complejas, pues sabemos que hay que esperar hasta 1492, pero hay todo ese proceso, es decir, y sobre todo la continuidad de la idea, que eso es lo más importante, de que el destino final de las tierras de España pues es el de reintegrarse a la fe y a la Iglesia, cuestión importantísima, casi más que a un dominio político concreto, a la fe y a la Iglesia, y luego pues bajo las formas políticas propias de la época. Lo que pensaba Alfonso III el Magno sobre cómo se iba a realizar eso no es lo mismo que pensaba Alfonso VI, ni lo mismo que pensaba Fernando III, ni como lo imaginan los reyes católicos al final, ¿no? Muy bien. Quería preguntarte, Rafael, por algo que a mí me ha resultado más novedoso en el Congreso, por lo menos desde mi perspectiva lejana en el tiempo, ¿no?, de contemporaneista, que es la relación entre el término Guerra Santa, que generalmente vinculamos más al concepto de cruzada, aplicado en este caso a la idea de reconquista. ¿Cómo lo habéis
articulado en el Congreso? Bueno, Alejandro Rodríguez de la Peña es quien se ha encargado de desarrollar este tema pues con una maestría verdaderamente extraordinaria en una conferencia que acaba de dar esta mañana, y yo pues sobre esto pues ni he trabajado nunca, pero bueno, como la tengo fresca, pues algo puedo decir, ¿no? Es decir, el concepto de guerra santa, según nos ha explicado hoy Alejandro, y hay estudios pues muy importantes, recientes sobre esto, pues tiene mucho que ver, es una especie de respuesta que se va produciendo en la cristiandad, que respondía a una tradición teológica y doctrinal muy distinta sobre la guerra en siglos anteriores, como respuesta a lo que podemos llamar la agresión islámica en el ámbito del Mediterráneo y del Mediterráneo occidental especialmente, ¿no? Entonces, como respuesta a esa realidad primera, ¿no? Pues de esta agresión, es como comienza a surgir en los pueblos y en las comunidades cristianas en contacto con el mundo musulmán, pues empieza a surgir, pues, digamos, las primeras formulaciones de sacralización de la guerra, que acaban llevando pues a verdaderamente a un concepto de guerra santa que tiene su punto final pues en la idea, digamos, de cruzada, ¿eh? Entonces hay ahí pues una especie de línea también de evolución que nos va pasando desde un primer momento en el que la cristiandad pues hay un rechazo claro y evidente de la guerra y tal, pues, como medio para dirimir los conflictos, pues como consecuencia de esta agresión, pues digamos a pensar en una respuesta al mismo nivel de la agresión que se está sufriendo. Yo quería pasar ya a tu libro, Rafael Al-Ándalus y la Cruz, y aprovechar para preguntarte sobre una idea que en parte tratas en él y que algo se ha manifestado en el Congreso, que es la cuestión sobre la tolerancia religiosa en las tierras del Islam. ¿Cabe hablar de un Islam tolerante así a lo largo de estos siglos? Bueno, si entendemos por tolerancia el concepto actual, pues entonces no, porque la tolerancia, según como lo definimos hoy, pues parte siempre de la tolerancia recíproca de unos con otros sobre una base de igualdad, ¿eh? Entonces nos reconocemos o reconocemos al otro pues una serie de valores que ellos a su vez nos reconocen también a nosotros, y sobre eso pues se articula una idea de convivencia que es un producto de la civilización occidental puramente. No existe eso en ninguna otra, como no sea como consecuencia de un préstamo cultural, desde Occidente hacia otras culturas. Ahora, en la Edad Media eso no se concebía así. Lo que llamamos tolerancia de manera indebida, pues es más bien pues en el sentido clásico, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen más remedio que soportar algo que no les parece ni positivo, ni bueno, ni nada de eso, pues porque no están en condiciones ni de eliminarlo, ni de tratarlo de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Islam, pues sí es tolerante, porque crea un sistema que es la llamada Dhimma, o el Estatuto de Protección de los pueblos judíos o cristianos, que permite a estos pueblos mantenerse en territorio musulmán, a cambio no solamente de aceptar el dominio musulmán, sino de someterse a un estatuto que rige todos los aspectos de la vida, tanto los aspectos pues de vida cotidiana como los aspectos pues propiamente jurídicos, de consideración de la persona y de sus comunidades, como de lo que rige la vida familiar, etcétera, etcétera, y que está pues fundamentado en un principio, ¿no? El principio es que en todo momento y circunstancia la religión musulmana y sus fieles tienen una consideración superior a la de cristianos o la de judíos, y que esto tiene que manifestarse en absolutamente todos los ámbitos y todos los momentos de la vida personal, social, etcétera. No tenemos ahora tiempo pues para articular en qué se manifiestan estas cosas, pero que es absolutamente en todo, hasta en los detalles más mínimos, ¿no? Claro, dependiendo también
pues de las circunstancias concretas que se produce el contacto entre, si estamos hablando de España, pues fundamentalmente cristianos y musulmanes, pues eso se llevará con una radicalidad mayor o menor, porque cuando la inmensa mayoría de la población es cristiana, y esta población cristiana pues está en condiciones pues de crear problemas al poder musulmán y tal, pues naturalmente se tiene más consideración con ella. Cuando después se va erosionando esa situación y se va produciendo la islamización de buena parte de la población, pues los restos de esas cristiandades pues van recibiendo un trato cada vez más duro. A propósito de eso, es decir, ¿cuál fue...? Podemos hablar de violencia hacia la población cristiana ya conquistada. Después de la conquista, digamos, cuando coexisten pues una numerosa población todavía cristiana de origen visigodo y tardorromano, ¿cabe hablar de situaciones de violencia y de conflicto a lo largo de ese tiempo, o solo son los reinos cristianos del norte quienes les asedian? La historia de Al-Ándalus, si se quita el periodo pues propiamente del califato, y aún así habría mucho que decir, desde el momento de la conquista, 711-720 aproximadamente, porque no es cuestión tampoco de un día ni un paseo militar, hasta la disolución primero del califato, año 1031, y después los periodos siguientes, es la historia de una formación política y social, de una violencia y de una conflictividad interna, por no digamos de una capacidad de agresión externa, simplemente brutal. Entonces, esa idea que se ha extendido pues de Al-Ándalus pues como un país de paz y de convivencia en el que tal, pues choca violentísimamente con los hechos, ¿no? Porque no se puede afirmar eso de ninguna manera. Al-Ándalus es un país profundamente desarticulado como consecuencia de la conquista islámica, en la que hay no solamente tensiones tremendas de carácter religioso, sino también de carácter étnico, y no solamente entre la población sometida y los conquistadores, sino también entre ellos, entre bereberes y árabes, e incluso entre árabes de distintas procedencias, de carácter social, como en todas las sociedades, y incluso pues también una desvertebración de tipo territorial que hace que el dominio de Córdoba se vea violentamente discutido por otros núcleos políticos muy importantes, como ser Zaragoza, Toledo, Mérida, la misma Sevilla, grupos bereberes de otras zonas, en fin. Por lo tanto, la historia de Al-Ándalus es una historia de conflictos y de guerra continua. En esa situación, la población autóctona, pues naturalmente sufre el impacto, sobre todo porque es la mayor parte de la población, pero al mismo tiempo la población sometida y la que se encuentra muchas veces rehén de todos estos conflictos entre los grupos dirigentes y entre aquellos que aspiran a conseguir el poder, pues ya podemos imaginar cuál es la vida de estas poblaciones, ¿no? Sabemos que en las primeras décadas de la dominación musulmana fue necesario hacer varios censos porque la población tributaria, es decir, la población dhimmi, fundamentalmente cristiana, pues iba sufriendo tales descensos que había que actualizar casi cada generación el censo para adaptarlo a las circunstancias. Es evidente que una situación como la que vive Al-Ándalus a lo largo de casi toda su historia no deja de pasar factura a la población, por otra parte, de por sí ya oprimida, más inerme y más frágil que se encontraba en ella. Y por eso nos explica pues no solamente la disminución de la población, sino también fenómenos pues de emigración incluso masiva hacia los territorios del norte y otro tipo de situaciones que sería largo hablar aquí. ¿Cómo sobrevive la Iglesia como estructura? Bueno, la Iglesia se da cuenta muy desde el principio que su única posibilidad, pues en fin, que lo que más le conviene, cuando digo la Iglesia no me refiero solamente a la jerarquía, que también, sino por supuesto también a ella, pues digamos como pastores del pueblo fiel, que en el momento de la conquista pues lo que más conviene es el pacto, una vez que es imposible la resistencia, y también pues teniendo en cuenta que nadie podía saber que se entraba en una fase de dominación que podía durar siglos, ¿no? Sino que todo el mundo pues piensa ante una situación como esa, pues oye, lo que nos conviene es llegar a algún tipo de acuerdo ahora, ya veremos qué pasará más adelante. Entonces es verdad que la Iglesia en los primeros tiempos pues entra en una dinámica de
favorecedora de pactos con el poder musulmán, de la cual pues extrae a veces una situación, pues podríamos decir que de cierto, no sé si privilegio, ¿no?, en relación con otros grupos, ¿no? Pero también es verdad que desde el primer momento sufre un impacto terrible, aunque se mantiene lo principal de la estructura, pero es un impacto terrible como consecuencia de la conquista. Estamos hablando de multitud de iglesias saqueadas, destruidas, incendiadas, estamos hablando de dispersión en muchos sitios del clero y tal, y eso se traduce también en una disminución drástica del número de obispados, de los que aproximadamente al menos una tercera parte desaparece en unas cuantas décadas, de los que eran los viejos obispados visigodos, ¿no? Eso tiene que ver también con la desvertebración a la que antes me he referido, porque la desvertebración territorial que sufre el país, pues también tiene su repercusión en la desaparición de diócesis, etcétera. Pero bueno, es un impacto durísimo y un impacto también, digamos, de empobrecimiento general de la vida religiosa como consecuencia de las restricciones producto de la disma. Hay que pensar que a los dhimíes, a los cristianos en España, en Al-Ándalus, pues se les impide todo tipo de evangelización, todo tipo de intento, pues digamos, de extensión de la religión e incluso, pues digamos, de defensa activa frente al proselitismo que podía existir musulmán. No puede defenderse ni siquiera tratar de impedir de ninguna manera, pues que sus propios fieles pues se viesen tentados pues por la idea de islamizar, etcétera, ¿no? Y luego pues el aislamiento al que de una forma u otra se ve sometida esa iglesia, pues también significa pues un empobrecimiento cultural y moral que es muy visible ya pues a finales del siglo VIII y a lo largo del siglo IX, cuando todavía una gran mayoría de la población de Al-Ándalus seguía siendo cristiana. Ese empobrecimiento cultural me choca con uno de los tópicos clásicos sobre Al-Ándalus, que es su esplendor científico. Cabe sostener que la ciencia de Al-Ándalus era el cenit, digamos, cultural de la Europa de ese tiempo. Yo me he referido al declive cultural de la comunidad cristiana y especialmente de la Iglesia, pero también se puede matizar muchísimo toda esta cuestión sobre el auge o el esplendor cultural de Al-Ándalus, porque en Al-Ándalus pues es una formación que dura varios siglos y durante mucho tiempo, a lo largo de todo el siglo VIII y buena parte del siglo IX, pues sigue siendo una tierra islámica, ya parte del Islam, pero a muchísima distancia, es algo así como el lejano oeste del mundo islámico, a muchísima distancia desde el punto de vista cultural de los grandes centros culturales islámicos que estaban pues todos en Oriente y en todo caso pues en algunas ciudades del norte de África. Pero desde luego Al-Ándalus, aunque nos parezca hoy increíble, pues por ejemplo no hay ni una sola obra, ni hay ni tampoco hasta que no se empieza a construir la mezquita de Córdoba ya a finales del siglo VIII, no hay construcciones arquitectónicas, no hay muestras de arte ninguno. Es que la primera inscripción que conocemos escrita en árabe en España, que se ha conservado desde el año 830. Es decir, estamos hablando de un mundo, o sea, 120 años después, o más de 100 años después de la conquista, estamos hablando de un mundo que aunque pertenece al mundo islámico está en un nivel de cultura bajísimo, y esto es un país pues que lo que recibe fundamentalmente pues es a guerreros y a gente pues que viene pues a mantener la administración económica, fundamentalmente tributaria del país y sin ningún tipo de intenciones culturales. Esto empieza a cambiar cuando los omeyas se instalan y verdaderamente consiguen asentar en Córdoba pues primero el emirato, después el califato, y alcanza su cumbre naturalmente en la época ya ni siquiera de Abderramán III, que también, sino sobre todo de Al-Hakam II, la segunda mitad del siglo X. Entonces sí, es indudable que Al-Ándalus pues es un enorme esplendor cultural, pero eso no quiere decir que hasta ese momento, durante mucho tiempo, lo fuera. Y después, pues es verdad que ese esplendor cultural se mantiene a pesar de las gravísimas dificultades de tipo político durante la época de los reinos de taifas a lo largo del siglo XI, y solamente pues el dominio almorávide y después almohade pues consigue mitigar y rebajar pues esa situación, ¿no? Pues, digamos, el dominio de los imperios norteafricanos, ¿no? Aunque todavía sigue habiendo grandes figuras de la cultura. Averroes pues se desenvuelve en plena época almohade.
En tu libro, quería hacerte una observación ya para ir acabando, escribes lo siguiente: la conquista árabe de España es quizás el acontecimiento que ha marcado más poderosamente nuestra historia. Mucha gente piensa que hay productos culturales clásicos de lo español, como el flamenco, como el baile, como hay un montón de la guitarra, que provienen de esa huella tan profunda que dejó la invasión islámica en España. ¿Hasta qué punto podemos aceptar eso? En el caso del flamenco y eso sabemos que radicalmente no es así, ¿no? Es decir, no. Pero sí que hay huella, ¿no? Sí, lo he tirado a propósito. Naturalmente la huella, naturalmente que existe y existe pues en muchos ámbitos, ¿no? Que tiene que ver pues desde la toponimia a la propia lengua española, en la que hay muchas palabras de origen árabe, como sabemos, y luego pues también pues ahí es que hay algo que también tiene que ver con la cultura de un país, que es también el hecho de que incorpore no solamente elementos activos, sino una cierta memoria, aunque sea embellecida, de lo que es un periodo. Entonces eso pues ha construido también la cultura española, ese legado árabe musulmán. No hay ni por qué negarlo, ni hay mucho menos pues por qué apartarlo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Ahora, lo que sí que hay que decir es que cuando yo escribo eso no me estoy refiriendo a esa cuestión cultural. Yo lo que me estoy refiriendo es que supone la presencia una de la transformación de la sociedad. Claro, supone una cesura en la evolución propia de lo que hubiese sido las tierras de España, que ha llegado pues claramente en sus influencias hasta nuestros días. Es decir, es sin duda el acontecimiento que ha marcado más poderosamente la historia de España. Yo tenía en mente, cuando te hacía esta observación, unas lecturas que hice ya hace muchos años de una de las personas que habéis invitado al Congreso, don Serafín Fanjul, sí, donde ponía en cuestión muchos de estos mitos de la cultura española ordinaria, que la gente por desconocimiento pues claro, relaciona con ese origen. Porque aquí hay un islámico. fenómeno, y es que, sobre todo a partir del romanticismo, pues prácticamente todo lo que merece la pena en España, pues los viajeros románticos, y después eso lo absorbe mucho la intelectualidad española, pues le da pues por creerlo de origen moro, ¿no? Esto es como lo que siempre se ha dicho, no se decía ni musulmanes ni nada, sino esto es cosa de los moros, ¿no? Y eso tiene también unas raíces más hondas desde el punto de vista cultural, porque en España desde finales del siglo XV, desde que el moro como tal deja de ser un verdadero enemigo, pues se hace algo muy propio de los españoles, y es que siempre pues hemos tendido la mano al vencido, ¿no? Y en ese caso, pues ¿cómo se hace? Pues digamos embelleciendo y mitificando pues muchos aspectos de la cultura musulmana que quedan así incorporados desde muy pronto a la literatura y a la memoria colectiva de los españoles, pero de un modo que ya no tiene nada que ver con el al-Ándalus real, ¿no? Sino que es un mito, ese es el mito del al-Ándalus, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir terminando porque lo estamos grabando tan con las jornadas que todavía queda clausurar las jornadas. Así es. Don Rafael Sánchez Saúl, muchísimas gracias por haber estado en el debate de la historia, y recordamos que Al-Ándalus y la Cruz va a ser reeditado en esta ocasión por la editorial Tecnos, o sea que dentro de poco volverá a las librerías, así que lo esperamos. Ya hemos hecho el programa por adelantado, así que muy bien. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Recuerdo que estábamos organizando este podcast después de estas jornadas de estudio La Reconquista Debate que ha organizado el Instituto CEU de Estudios Históricos y también la Fundación Villa Cisneros, y que nuestro próximo programa será con Juan Pro. Juan Pro, sí, para hablar de la construcción del Estado en el siglo XIX, la construcción del Estado en España. Volvemos al siglo XIX, muchísimas gracias y aquí os esperamos. Un podcast del debatedehoy.es.